tal? Qué gusto saludarlo en este nuevo viaje por la historia, en este nuevo capítulo de 24 minutos en la historia. Estamos muy contentos porque además hoy inicia abril. Sí. Increíble. Yo tengo una teoría esotérica que cada vez los días y los años y los meses duran menos. Sí, seguro. O sea, seguramente. Es la edad. Es la edad. ¿O puede ser? También. Mira, por un lado, de repente ya se acabó marzo. Por el otro lado, ¿no sienten que duró como 3 años? O sea, Bueno, tú no, mientras estás, es que estuvo... tú no dirás de broma. No, es que estuvo aceleradísimo. Tú no dirás de broma, pero fíjate. ¿Qué día tomó posesión Donald Trump? El 20 de enero. Sí. Y parece que ha sucedido. Y que ya, Sí. Uno me dice, el mundo. ¿cuándo va a terminar esto? Lleva un Lleva. Sí, es cierto. Sí, es Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Ya los vi a ustedes, pero aprovecho para saludarlos. Aprovecho para saludar a mi amiga Pía. ¿Cómo estás, Hola, Pía? Carlos, bien, ya es primavera, ya vemos jacarandas. Ah, eso está Ay, precioso. Aquí sí, estoy viendo una muy bonita. Bellísimo. Ajá. Pero muy bien, Esa es la Carlos. jacaranda muy bonita. Qué bueno. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, mi querido Álvaro. Sobreviviendo a los... Sobreviviendo. A los abriles. Sobreviviendo a los marzos. A ¿no? los Esperemos marzos. que abril nos trate Y luego, mejor. sí, porque luego dirán, ¿cuántos abriles tiene? ¿No? ¿Por qué abriles si yo nací en marzo? Sí. Pero bueno, Exacto. saludo Dígalo también bien, a por favor. María, nuestra productora, y la saludo a usted que nos hace favor de acompañarnos en este recorrido por la historia. Estamos muy contentos, siempre estamos muy contentos, pero hoy estamos especialmente contentos porque tenemos unos días. Ya saben que empezamos con la conmemoración de días, que no tenemos la menor idea de qué se trata. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tengo que serle muy honesto, pero mire, ahí le va, y usted me dirá, quizá usted sabe por qué se conmemoran estos días, y pues nos ayuda y nos manda a nuestro WhatsApp, ¿por qué? Porque incluso ahí le encontramos. Hoy es el Día Mundial de Santa Elda María. No tenemos la menor idea de quién fue Santa Elda María y por qué hay un día mundial. No es su santo, no es que la Iglesia Católica en el santoral la conmemore como San Carlos, que es un día y punto. Es el Día Mundial de Santa Elda María. ¿Y ya le avisaron la al conoce? mundo? Porque Si usted la conoce. esto de bautizar días mundiales y luego no hacerle no, propaganda, mira, digo, nosotros sí lo hacemos muy, no voy a decir religiosamente, pero sí lo hacemos muy puntualmente. Pero sí, de repente, dices, oye, o una de dos. O dejan de hacer días o les dan presupuesto de promoción, porque si no, Que nos digan por qué. llega el día y no nos enteramos. O cuando llega el día, por ejemplo, acaba de ser el Día Mundial del Piano y entonces recién me enteré. Nos regalaron un piano acá. Sí, no hay presupuesto para festejar, entonces hay que prever. Pero Bueno, hoy día, a lo mejor si alguien sabe, ¿no? Ujú. Por Sí, ejemplo, que nos si alguien diga, que ¿no? nos ve en España. Pues, Si alguien exacto. que nos ve en España. Seguramente díganos. alguien sabe. Porque viene de allá y Si es de alguien la lo- salud. Si alguien de nos ve en salud, España ¿verdad? debe traer La- una lista así la de santa de la quejas y salud. comentarios, Exacto. yo creo, porque... Es la Pero, santa de la salud. pero hay días que sí están muy entretenidos. Sí, Hoy es el Día sí. Internacional de las Bromas. De las bromas. Venga. Es April el Fool. Fool. Es el Día de los Inocentes en Estados En Unidos. Estados Unidos. Pero no solo Estados Unidos. ¿Ah, no? No, son en todos los países anglosajones. O sea, Ah, ok. tiene que ver hasta Inglaterra, Escocia, o sea, todos los anglos tienen el April's Fool y tiene como varias versiones de por qué existe April's Fool. O sea, A ver, hay una cuéntanos. que tiene que ver con Roma, ¿no? Y era una ¿Roma? Roma. Ah, ¿Sí? caray, a Acuérdate ver. que los romanos invadieron todo. Ah, ok. Ajá, Entonces, había Imperio Romano. una diosa, que es la diosa Cibeles, ¿no? Ajá, va. Y la diosa Cibeles está relacionada con la hilaridad, que es la felicidad, ¿no? Claro. Y entonces, Pero además la hilaridad es la externar la felicidad. Exacto, O sea, no externar. solo es ser feliz, sino Reírse. reírse, Y hacer esa broma. y hacer bromas. Y Y entonces ríete, estaba ¿no? la Una broma. festividad de la hilaridad por Cibeles, que era el Ay, 1 de abril, y se cree que de ahí viene, ¿no? Pero luego los ingleses dijeron, claro que no es romana. Sino cuando se publicaron los cuentos de Canterbury, Ajá. hay un cuento que se llama El capellán de monjas, y es un zorro y un gallo. Y entonces el zorro primero engaña al gallo y le dice, ay, porque es un gallo muy vanidoso, hay que decirlo. Y entonces le dice, ¿por qué no me cantas? Y entonces el gallo dice, ay, claro, que te voy a cantar. Y se pone a cantar y entonces el zorro ¡pum!, lo agarra, ¿no? Y entonces sale corriendo y viene el dueño de la granja persiguiendo al zorro. Y entonces el gallo le dice, te vienen persiguiendo, grítales que no te van a alcanzar. Y entonces el zorro abre el hocico para gritar,
¡ja! No me van a alcanzar, y entonces el gallo huye. Y son dobles bromas. Y en este mismo cuento, Bien, ¿eh? y en este mismo cuento de este doble engaño, hay una frase que dice que esto pasó 32 días después de que inicia marzo. Y entonces por eso es hoy. 1 de abril. Ah, de ahí viene todo. De ahí viene todo. Qué rebuscados, ¿no? ¿Y qué tipo de bromas son las que se hacen? Pues- Muchos anuncios de embarazo falsos. Ajá. Ah, sí. Sí, muchos. Son bromas pesadas, se ha ido O sea, generando se ha hacia ido- la broma pesada. Claro que tiene que ver con aquellos que hacen la broma, ¿no? Que tan pesado te llevan Claro. que queremos hacer la broma, pero se ha generado en esta cuestión de bromas pesadas. Oh, bueno. Bueno, lo que sí parece que también es una broma pesada es que también hoy es el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Eso es una buena broma cruel, ¿no? La diversión en el trabajo. ¿De dónde habrán sacado esto y qué? ¿De qué se tratará? Porque te voy a decir una cosa, los estadounidenses sí son mucho de... Yo lo veo, por ejemplo, sí tienen un humor que los latinos no tenemos, o mejor, tienen un sentido del ridículo distinto, Ah, ¿no? yo creo que sí. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo los veo en las oficinas, no importa la oficina corporativa número 1 del día de Halloween, van todos disfrazados, y el jefe va disfrazado, y todo el mundo va disfrazado. O sea, tienen esta idea del ridículo muy distinta de la que nosotros tenemos. Yo no iría disfrazado al trabajo, ¿no? Sí, no. Si yo un día les dije aquí que nos pusiéramos un gorrito de Navidad y no sabe cómo se me pusieron. ¿no? Híjole, ¿cómo crees? Sí, lo tuvimos que poner, pero no saben. Y luego yo quería comprar unos gorritos de verdes para San Patricio y no, que no es muy serio. Pero por ejemplo, en los Estados Unidos sí tienen una idea mucho Más abierta, ¿no? libre, ¿no? Yo creo, de su ¿De qué tratará propia esto del Día personalidad, Internacional ¿no? de la Diversión en el Trabajo? Yo creo que te diviertes, o sea, tal cual que seas feliz, ¿no? Ahora, en el lo- trabajo, que lo si que estás sí me- pasándola mal, que Las avientes una competencias. pelotita, ¿no? Y que hagas un rompehielos, Ay, no sé. las No competencias sé. estas de las sillas. Ah, Con ruedas en los ándale. pasillos de las Eso sí, oficinas. claro, tienes toda la razón. Ahí donde Sí, las es ven, cierto. Ahí donde las ven a las bien Bueno, portadas. nosotros nos Imagínense las divertimos escuelas. mucho. Nosotros La verdad es divertimos que mucho, sí. Ahora, Sí. a mí me parece que por descarte, si hay un día de la diversión del trabajo, El resto hay de los días. un año entero de la no diversión en el Claro, trabajo. seguro, de hecho. Pero bueno, vamos a empezar con... Ahí se los dejamos de tarea. Ahí se los dejamos. Diviértanse. Pero mire, ustedes pueden saber que ese no es un trabajo porque nos la pasamos riendo Exacto. todos los días, no solo Exacto, este. exactamente. Diario. A ver, en 1572. Ya nos vamos a poner serios. Ya nos vamos a poner pues, a lo que, Vayamos a la historia. Ok. lo Ya se me más olvidó serios todo. que podamos estar. 1572. Los mendigos del mar, que no los mendigos del mar, eran unos rebeldes neerlandeses que toman la ciudad de Brielle. A ver, estaban emocionadísimas con los mendigos. A ver, cuéntanos. Cuéntanos. Como dice los mendigos del mar es una manera de hablar sobre los piratas. Era Sí, la me manera flandés de decir pirata, ¿no? Ah, se les decía Corsario, Corsario, no, era antes de corsario, ¿no? Ok. Son piratas Sí. todavía. Bueno, como un poco menos que corsario. ¿no? Ok. No tienen esta Es categoría que cierto. le daban los reyes a, ok, puedes piratear porque eres muy corsario. Sí, ¿no? sí, Eran, que no era más que un cinismo, ¿no? era un Sí, cinismo. sí, sí. O sea, lo haces para mí, está bien. Está bien, ¿no? O sea, si tú robas, eres un ladrón. Si robas para la corona, Eres un corsario. Y Exactamente. hasta puedes llegar a ser sir. ¿no? Bueno, como... Pero además los corsarios en general la piratería se daba más en alta mar y en las rutas de tráfico. Aquí estos mendigos del mar eran más como merodeadores. O sea, eran más, Sí. más- Eran los por ejemplo, chacalones. Lo que pasa es sí que- llegaban a invadir lugares, por ejemplo, o a establecerse. Sí, lo que pasa es que durante la guerra de los 80 años, que es esta guerra que se da en los Países Bajos, hay como los holandeses independentistas. Y esos holandeses independentistas que querían independizarse de Felipe, ¿no? Segundo de España, o sea que España todavía tenía pues esta invasión o estas provincias en estos Países Bajos, lo que ellos lo que quieren es como no estar bajo la corona española y entonces empiezan como a luchar. Y finalmente los expulsan y entonces quedan en estas embarcaciones como literalmente mendigos, o sea, no saben a qué puerto llegar,
¿no? Entonces la reina Isabel Son un poco apátridos, o sea, Son no apátridos, tienen una sí. bandera. no tiene una bandera, no tiene nada. Entonces la reina Isabel los deja que que atraquen sus barcos en Dorf, ¿no? Y luego la reina dice, híjole, no, me voy a pelear con Felipe II y esto no va a Están muy funcionar. mugrosos estos mendigos. Y entonces los echa. Y entonces cuando los echa, ellos dicen, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues hacen a la mar y llegan justamente a esta Ciudad de a este Bray. puerto, a la ciudad de Bray, y descubren que la guarnición española se había ido a Estaba abandonada. Sí, a proteger otra ciudad. Qué buena Y idea. entonces dicen, pues de aquí somos, y entonces 600 hombres invaden Brief y se apoderan de él. Y luego, pues dicen, esto está muy fácil, ¿no? O sea, pues vamos invadiendo y vamos viendo y van descubriendo otros puertos que también están invadidos, y entonces Guillermo de Orange, que era quien gobernaba al parte de los Países Bajos, dice, estos lo hacen muy bien. Y entonces les dice, ¿saben qué? Ahora son mis corsarios. Ándale, pues. Si no cabe Guillermo de duda. Orange, el ducado de Orange es muy chistoso porque él estuvo jugando con la corona sueca, con el reino de Francia, con el imperio de los Habsburgo, en Pues a ver sus quién, ¿no? alianzas, sí, Exacto. y en un momento dado tenía a los tres creidísimos de que estaba con ellos y en realidad Él fue estaba un personaje trabajando. muy Sí, de hecho, versátil y esa casa impactante. acabaría siendo la casa reinante en Inglaterra, de hecho. Claro. Claro. Los Orange son la familia real británica. Sí, es cierto. Ahí donde los ven, o sea que empezaron De los- con los mendigos del mar, esos mendigos. de los Mendigo. ingleses. Hay Mendigo, hay mendigo, una mira. película que es así como tipo Mad Max, pero en el mar. ¿Se Ah, acuerdan? sí, sí, que sí, también sí. son como unos Waterworld con Kevin Costner. con Kevin Costner, que también son así como unos mendigos del mar que andan por todos lados, ¿no? Pero esos sí son bien mendigos, me acuerdo. Vámonos a 1795, en París, los Sans-Cloud se levantan contra el gobierno a causa del hambre. ¿Qué pasó con ellos? A ver, Bueno, los sans-culottes son radicales citadinos, sobre todo que se encuentran en París, ¿no? Estamos Así en la es. época de la Revolución Francesa. Ellos, pues, eran hombres como, sí, muy cercanos al pueblo, Ujú. a las clases bajas, ¿no? A la Estaban clase muy en más contra baja. de la nobleza. De hecho, Exacto. Sansculotte es sin cola. Y es Ay. porque no, pues Sin sin calzón. y sin albur. No, lo que pasa es que la moda de la nobleza, pues iba a este rollo de las grandes Pelucas. cabelleras y pelucas y demás, y en particular la colita, que es lo que los caracterizaba. Ay, Entonces, pues, colita. ellos al coleta. coleta, sí, Coleta, yo pues, pensé que iba a decir. la al, coleta. al cortarse peluca. el pelo muy, muy corto, lo que estaban diciendo es, nosotros no tenemos vanidad. Era un poco por Y ahí. la otra, ¿y qué se ponían en lugar de la peluca? El gorro frigio. El gorro ¿No? frigio. Que era precisamente el símbolo de la libertad y la no esclavitud, ¿no? Hoy en día también uno de los símbolos de la masonería. claro, de hecho. totalmente, la libertad. Bueno, ellos sí seguían como esta idea de la igualdad y de apoyar pues precisamente a la gente pobre, y ellos en lo que estaban, aquí como dice, se levantan en contra del gobierno a causa del hambre, porque por supuesto que el pan, ¿no? Sobre todo, estaba reducido a unos Ajá. cuantos, o sí a las familias pobres, pero muy poco les daban. Bueno, Entonces como diría ellos... María Antonieta, ¿y por qué Lo no les que dan lo- pastel? claro, Cosas- claro Pues que digo, sí, como ya le habían otra cortado vez, la cabeza a ya María no Antonieta, estaba. ya no había quien Ya no dijera había cosas quien así. dijera lo de los Entonces, nadie pasteles. quiere partir el pastel de cumpleaños. Entonces ellos van a ser protagonistas en la Revolución Francesa, ¿no? O sea, es decir, no estarán con el tercer estado que van a ser los burgueses, de hecho Sí. también estaban en contra de los burgueses, Sí. ellos eran más radicales, Están más con los jacobinos. Exactamente, Sí. exactamente. Eso es la, pero por- dieron mucha hoy guerra. en día, precisamente por eso le decimos izquierda a las ideas más, digamos, del Por la lado del Asamblea pueblo General. y más democráticas, porque ellos en ese gimnasio donde se fueron a hacer su asamblea, ya que los corrió el rey, ellos se corrieron al lado izquierdo y ahí Es cierto. hicieron su... Y fíjate Es cierto. cómo son Hacia el pueblo. cómo son las influencias. El término de izquierda y derecha, que Ujú. tiene este origen que nos dice Álvaro, termina por hacerse popular en la política Sí, total. en el Parlamento británico. Sí, también, porque en el exacto. Parlamento británico los más de causas sociales, En ese están, momento eran están, los Whigs, que eran como los más hacia Lo- los liberales, se están ubican en a el lado de la izquierda y del los Parlamento. conservadores, que siempre se han llamado así, aunque a ratos en Inglaterra se decían Tories, pero eran Tories del Partido Conservador, Y- pues ellos siempre se han llamado así, Y, Exacto. porque también, por eso son y conservadores. también por eso en las democracias, ¿Mm? en general, seguimos llamándole a la Cámara de Senadores la Cámara Alta y la ¿Por qué Cámara son? Baja. Porque en el Parlamento británico la Ujú. Cámara Alta
que era la Cámara de los Lords, Sí, los lores. estaban arriba. Exacto. Porque hay que recordar La que oposición. los Lords tienen una cámara, tienen una representación, tienen voz, pero no tienen voto. Ajá. Pero ellos estaban en el primer piso, entonces era la cámara alta y la cámara baja dividida en izquierda y derecha. Que- Y eso trasciende Que son a la los que sí política de deciden. hoy, ¿no? Que esa cámara baja en Interesante. Inglaterra es la Cámara de los Comunes. La Cámara de ¿no? los Comunes Ah, contra y- la Cámara sí. de los Lords. Claro, Pero- el pueblo. Y luego tienen broncas con la palabra comunista, pero bueno, es muy cool. No, pero eso viene de otra. Pero Ya comunismo ya no viene de comunes. Pero se llaman Viene comunes. de otras cosas. Bueno, vamos a seguirle. Ordinarios. Vamos a seguirle porque, ¿se acuerda usted que la semana pasada hablábamos de Beethoven? Y hablábamos de que daba a conocer su novena sinfonía Sí. En Londres. en Londres y que 2 años después muere. Bueno, Ujú. pero pues en medio, en 1825, se da a conocer la novena sinfonía de Beethoven en Alemania, lo cual representa también, es significativo pues, por el origen del propio Beethoven, ¿no? Claro. Sí, y bueno, aquí más bien la fecha tiene que ver con la audición. Todavía van a pasar como un mes, va a ser a principios de mayo, cuando ya se ponga, ¿no? En escena. Pues, ¿Qué- pero qué esa es público? la audición. ¿Qué debemos entender por audición? Primera audición. Ensayo general exactamente. con toda la orquesta. Pero, Ajá, pero ya exacto, venía, que- pero ya se había estrenado en Londres. Pero pues cambia como Cambia. quieras el... Cambia la orquesta. Exactamente, La orquesta. exactamente. Porque ya se había estrenado en Londres. En Londres se hace el estreno mundial de la obra Ujú. y poco después lo hace en su natal Alemania, ¿no? Exactamente. ¿En qué año Unos meses es? después. 1825. Sí, que de hecho todavía no era Alemania un país. No, claro. Aparte, no, exacto. Fue principados y Claro. reinos. Pues aquí, fíjense que al investigar híjole, uno como que se clava con los personajes, ¿no? La verdad ya que no uno es dice, más- wow, Y Beethoven. yo no voy a ser indiscreto con lo que dijo de los personajes que investiga. No digas que aquí voy a perder toda la credibilidad. Confesó su amor por Rousseau. Ah, no, claro, eso sí lo puedo decir así No, bueno, abiertamente. si yo le dijera lo que nos confesó aquí, Yo he hecho tía, toda una oda a la alegría de Rousseau y O yo, sea que eres pero jacobina en realidad. bueno, les digo, ya cambiemos de tema. a ver, venga, cuenta, Exacto. regresemos a Beethoven. Bueno, entonces, sí, sinfonía, la novena sinfonía, que la más famosa es su cuarta, bueno, esta cantata. La parte oral, La cuarta, la coral. Exactamente, la parte coral. Y bueno, él toma como base el texto de Schiller, a la Ajá, alegría, ¿no? Entonces ajá. está bien interesante porque de ahí también lo reconocemos como un romanticista. Claro. Entonces, hablamos de, bueno, en esta oda que después se vuelve parte del himno europeo, se dice, Sí. ¿no? Entonces está el amor, la fraternidad, la paz, es decir, como esta constante de sí el individuo, pero al final como dar toda esta cuestión común precisamente Sí. a la gente, ¿no? Entonces es una gran obra, pues sí, sublime, es una gran obra de influencia del romanticismo y pues bueno, es un gran himno utópico y profético, ¿no? De toda esta... Sí, es que toda hay que- esta hay parte, que ¿no? considerar todo el contexto. O sea, para esto ya pasaron todas las guerras napoleónicas. Beethoven había sido un gran admirador de Napoleón y de los ideales de la revolución y luego un gran decepcionado por lo mismo. Entonces, aquí es importante porque pone en juego estas ideas ya fuera un poco de un contexto tan político. Tan desastroso. Sí, sí, y Sí. tan, en ese momento polémico, ¿no? Digo, intervencionista. Waterloo fue hace apenas 4 años. Entonces, tiene toda esta carga y como dijimos, Alemania no era todavía un país, era un mosaico de principados y mini Ahora, reinos y Los así. estados, ajá. Entonces, también se vuelve un himno de la unificación alemana. Y Es como, cierto, y como, es y cierto. como hablamos la semana pasada, la novena sinfonía de Beethoven se empezó a escribir por el cuarto movimiento. Lo primero que tuvo fue la parte coral. Fíjate. Y Ah, luego sí, empezó a retroceder en cómo llegó a esta parte coral. Pero lo primero que en su cabeza sonó fue precisamente la por ese parte texto. coral, que sigue siendo una obra maravillosa. Con la parte coral, ¿todavía tenemos un minuto? Sí, sí, sí. Ah, bueno, si todavía tenemos un minuto. Hablemos de... Hablemos de, No empiecen a hablar. o empecemos a hablar de que en 1829 en México asume como presidente de la República el general Vicente Guerrero. Le gobernaría muy poco, 2 años, Ajá. Sí. porque a los 2 años, en 1833, llega Antonio López de Santana en una de sus muchas. Y también hablaremos ¿Qué después tal? de Santa. Vamos en la a hablar primera. de esto Exacto. regresando de este corte y sirvas un cafecito. Nosotros vemos que
Pía no se enamore ni de Vicente Bueno, Guerrero ni de Santana no López de creo. Santana. Sí, Guerrero yo creo que sí. Ah, Estamos de Ya, regreso en un basta. minuto con usted. Pues estamos ya de regreso aquí en este recorrido que estamos haciendo en el día, ¿cómo se llama el día de las bromas allá? Sí, El April Fool. El Prisfo. Los tontos de abril. Así que, bueno, tenga, literal. tenga cuidado, Ay, qué tenga cuidado si de no repente, traduzcas. Alguien le hace una bromita. si alguien le hace una bromita, usted tómeselo con cuidado, tal vez no. Ahora, lo que no fue una broma, y estábamos platicando de eso antes de irnos al corte, es que en 1829 Vicente Guerrero asume la presidencia de la República. Le dura poquito, le dura un par de años, porque en el 33 Antonio López de Santana se erige presidente de México. A ver, Y yo quiero empezar con la frase de las frases de A ver. México que dice, tu voz, padre, para mí es sagrada, pero la voz de mi patria es primero. Ay. ¿Qué tal? a ver otra vez, pero bien, Pero Ok. declarada, como Co- si estuvieras en, Me estoy en riendo. primaria. como hablándole a la Sí, se le ven historia. las bromas, pero bueno, ok. Tu voz, padre, para mí es sagrada, pero la voz de mi patria es primero. Y tal cual, él le habla a su papá, a Pero su aquí padre. estamos hablando tal cual, de Vicente Guerrero, ¿no? Ok. Entonces, claro, nunca dijimos Sí, sí, nada. bueno, esto es de Sí, Guerrero. que quien Vicente acaba Guerrero. de ahorita prender la tele, dijo, no, ¿qué? pues ¿de qué está Sí. hablando esta mujer? Bueno, Vicente Guerrero. la voz de, es decir, estaban hablando sobre que él, Vicente Guerrero, pues abdicara, es decir, bueno, que dejara las armas. ¿no? Ujú. Entonces él le dice, no lo voy a hacer, o sea, yo llegaré hasta donde tenga que llegar, ¿no? En la guerrilla. Y entonces, bueno, le dice esta última frase de la patria es primero que yo, es primero que... Y que hoy está en letras de oro en todos los congresos nacionales, locales, federales. Exactamente. La patria es primero, ¿no? Congreso, exacto, De- exactamente. Tú vas a la Cámara de Diputados y hay dos frases muy destacadas. Por Senado. supuesto, la de Benito Juárez, de El derecho. respeto El al derecho- ajeno es la paz. el respeto al derecho ajeno es la paz, y muy destacadamente, la patria es primero. Pues es de él. Se la debemos Ándale. a Vicente Guerrero. Él fue un insurgente, él estuvo en la guerra de guerrillas, el segundo presidente ya de México, como Sí. México independiente. Importante, él es de un padre precisamente afroamericano. Entonces él Oh. es un mulato, Sí, ¿no? Es un mulato. Y bueno, es un él... negro sabrosón, pues. Claro que Lo sí, blanquean, lo blanquean en los cuadros, no La- crean la- todo lo que ven en los cuadros. Sí, Ya, la entonces, historia, la sí, está historia es pintadita, así, ya sí. sabe, El ¿no? guapo Miguel Hidalgo era como nosotros. No, también creo que era un retrato de su hermano. Bueno, entonces, bueno, él lo que sí habla y recuerda precisamente a Miguel Hidalgo es sobre la abolición de la esclavitud, precisamente porque él lo vive, por su- ¿no? por Por su su- historia. claro. Libertos. Habla sobre la educación, precisamente también para que llegue a todos los pueblos, ¿no? La gente todavía indígena. Y tiene propuestas de reforma agraria, fue un gran militar, rechazó el poder, pues, de poner las armas, que de ahí viene esta frase. Y bueno, podríamos hacer todo un programa de Vicente Guerrero, pero pues recordémoslo como que hoy asume la presidencia. Muy bien. Y luego, 2 años después, López de Santana. Ay, sí, claro. Bueno, digo, ya para terminarla, Es llega. fusilado, ¿no? Vicente Guerrero, claro, y sí. después por Anastasio de Bustamante, y luego llega Santana. Que te les platico una cosa. Anastasio El Bustamante 15 uñas. es mi pariente. Míralo. ¿Es en Míralo. serio? Ah, Tengo ok, Claro. ok, Sí. ok. Para que vean Pa' ustedes que- por dónde van a enterado. Sí, no, y además fíjate que es muy interesante, de parte de mi familia chilena. Ah, Esta Claro. gente parte de Y la- Ok. una tía mía, Ajá. hermana de mi mamá, tiene una especie de cetro presidencial que él usó. ok. Sí, seguramente. Una cosa así muy Sí, rara. seguramente. Sí, Ah. estuvo Pero es muy que intercalado aparte, él qué entre chistoso. ajá, Sí. Guerrero Que y la Santana. familia
de Chile, también están de los McKenna, independentistas, igual También. que los O'Higgins, y de México. Pues mira, Ahí está. mira, Andamos ahí sangre haciendo- liberal. haciendo ¿Cómo no? independencias por Sangre todos lados. liberal. Oye, pero lo de Santana sí platica un poco de qué va, porque está bien interesante que él ni siquiera quiso ir a recibir, pues que iba a ser presidente, pues el mandato. Mandó a Gómez Farías. Por eso tenemos nosotros el tro de... Pasa, Ok. Ahora ya entiendo todo. Ya sabemos que... Si ustedes Bueno. se han preguntado dónde acaban algunos desfiles, acaban en la casa de alguien, ¿sí? Con todo lo que traían. Ok, ya bueno, es que, cambiamos de es que tema. también hay que hablar que rápidamente, porque hay una efeméride aquí que me han amenazado, que sí favor. lo digamos, pero rápidamente nomás decirlo. Yo creo que Antonio López de Santana es una de esas figuras de la historia mexicana que valdría la Ay, pena Analizar a profundidad. volver a leer, sí, volver a sí. ver en su contexto. Es cierto. Está inscrito en la casilla de los malos, Necesariamente. sí. pero no lo sé, la historia a veces, las circunstancias, Exacto. creo que Contexto. había que ver muy bien la historia de Santana. Como dato curioso para pasar a la siguiente, hay en el catálogo internacional mundial de las óperas, hay 2 óperas, ya sé que está diciendo este loco, ¿de qué habla? Hay 2 óperas contemporáneas, por supuesto, inscritas en el catálogo internacional de las óperas. Esto quiere decir que son óperas de calidad suficiente para que sean parte del repertorio de grandes compañías de ópera. Ah, Una de ellas se llama Antonio López de Santana. ok. Una ópera que solo ha sido representada una vez en México, pero que ha sido representada 17 veces por la ópera en Inglaterra, por la hay que compañía buscarla, qué británica. interesante. Sí. Y la otra, pues es una ópera muy famosa que sí se ha representado más veces en México, no las suficientes, que es La Malinche. Dos óperas, claro. 2 óperas importantes. Bueno, vamos a dejar de hablar de ópera porque me matan si en 5 minutos es que están muy emocionados. Es más, presenta tú la efeméride, por favor. Están emocionadísimos. En 1925 en Dessau se instala la escuela de la Bauhaus. Y bueno, Y ahí pegaron de brincos aquí mis amigos. A ver, los quiero con ese mismo entusiasmo que nos platiquen sobre la Inicia, yo escuela empiezo Bauhaus. si quieren, Empieza. inicia en 1919 la Bauhaus, pero bueno, en Dessau se instala hasta 1925, ¿no? Entonces Sí. de ahí, bueno, ¿de qué va? ¿Qué onda? Se instala y originalmente en Weimar, que es la capital de la Exacto. que va a ser la República de Weimar, un experimento liberal que fue muy productivo artísticamente, por eso nos llama tanto la atención. La Bauhaus fue una escuela que trata de juntar todas las artes plásticas, un poco las escénicas, Arquitectura. en un manifiesto que no es político, aunque después obviamente la escuela por sus tiempos, de hecho acabará cerrando por presión de los nazis. Su fundador es Walter Gropius, un gran arquitecto. Su último director va a ser Mies van der Rohe, otro gran arquitecto. Del estructuralismo, el funcionalismo y mucho de la arquitectura moderna es la Bauhaus. Y además hacen diseño de muebles, hay un ajedrez hermoso que cada pieza te indica cuál es su movimiento, o sea, el caballo es una L, y tienen esta estética funcionalista heredada de William Morris y el Arts and Crafts inglés, pero desarrollada hasta nuestra época, o sea, es la cierto. escuela de arte y diseño y arquitectura más importante del siglo XX, aunque no tenga esa fama y no se le reconozca, sobre todo también porque muchos de ellos después acabaron yendo a Estados Unidos precisamente en la Segunda Guerra Mundial, Sí. pero ahí maestros fueron Klimt, Kandinsky, o sea, grandes pintores, eran maestros y andaban ahí en los pasillos, ¿no? Entonces, muchas leyendas que después serían leyendas empezaron en la Bauhaus y es impresionante lo que pudieron hacer en menos de 20 años en 3 ubicaciones distintas. Es cierto. Generaciones y generaciones de artistas influenciados por la Bauhaus hasta nuestros días, por no hablar del Bauhaus de Peter Murphy. Fue todo el innovadora. gótico ¿Cuánto? inglés. Innovadora. 3 2 y medio, minutos. 2 y medio. 2 y medio, a ver. Ya dije mi Venga. parte. Sí, porque Has hecho casi todo, yo le pero tengo bueno. que decir, yo le tengo que decir rápidamente que cuando estábamos leyendo esto, yo dije, Es no, que sí hay no que hacer tengo un idea de programa de la Bauhaus. Bauhaus, Y bueno, por me saltaron favor. encima la yugular. Ana, Un saludo a nuestro productor Fernando Peinador, que es arquitecto y hoy no estuvo con nosotros, porque él sí nos mata si se entera que íbamos a hablar de la Bauhaus y no llegamos. Exacto. a ver, Ana. Bueno, es una de las corrientes más influyentes en todos los estilos modernistas, Ujú. tanto de arquitectura, de arte, de diseño, de Industria diseño también. de muebles, Tipografía. industria, La tipografía. helvética, la letra helvética, Exacto. la definió Mies van der Rohe en la En la Bauhaus.
Hasta las tipografías que usan ustedes, muchas de esas que ven hoy en día, así Peignot y esos son nombres de maestros de la Bauhaus. Ana, cuéntanos. Bueno, Es que hay mucho que inclusive decir de Bauhaus. hay todo un catálogo realizado por la Bauhaus que, bueno, cuando mi padre estudió arquitectura, era el catálogo con el que se estudiaba. Y vienen Oh. las medidas de cómo tienen que ser las puertas, cómo tienen que ser las sillas, cómo Mira. se hace una chimenea. O sea, todo está basado en la arquitectura, cuando menos ese libro, en la modernidad de Bauhaus. Y Y también esto porque que hoy fue, llamamos- fue parte de, o sea, es una escuela. Ajá. Y eso es lo bueno, ¿no? O sea, que sí dejó este método, este formato, ¿no? Exactamente. O sea, dejó documentación. Sí. No nada más fue un estilo, un manifiesto, no, sino se llevó a una cuestión práctica, académica, Ujú. y bueno, de ahí industrial. Industrial, Sí, sí, exactamente. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Ha causado enorme emoción. Por favor, por favor. No, sí, Hablemos de la chequen Bauhaus. Sí. Bueno, pues no sé si los tiempos de este programa hayan sido también determinados por la Bauhaus, pero nosotros hemos llegado al final del programa. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Nos quedan un montón de cosas por decir, pero lo bueno de esto es que siempre tendremos otra oportunidad de seguir platicando. El próximo año aquí nos Va a vemos, haber un ¿no? 1 de abril el año que entra, ya checamos Y ahí, y sí, ahí está. sí no se hay, y ahí preocupen. estaremos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pía. Gracias, Kepa. Gracias, Ana. Muchas Gracias, gracias. Álvaro. Gracias, Muchas gracias. María. Gracias a usted por acompañarnos. Mañana nos volvemos a meter en este laberinto de la historia y espero que nos pueda acompañar. Hasta luego.